Buenas, ¿cómo están todos? Esta es la penúltima clase de sociología y empezamos tema nuevo que vamos a ver esta clase, las clases del práctico de la semana que viene y la clase del teórico de la semana que viene que calculo que será la última. Y ya después tendrían el parcial. No está subido el temario todavía de estas clases porque no tuve tiempo, no hemos tenido tiempo de hacerlo. Así que les voy a contar más o menos de qué es lo que vamos a trabajar. En principio, el problema al que nos vamos a referir es el problema de la desigualdad en las sociedades modernas, entendiendo por sociedades modernas las que surgen a partir de el desarrollo de diversas instituciones, capitalismo, Estado Nacional, desde el siglo XIX en adelante, ¿no es cierto? Pero finalmente nos vamos a tratar de quedar en las sociedades contemporáneas. Candela me pregunta cuál es la fecha del segundo parcial. La fecha estimada del segundo parcial, me esperan un cachito, sería el 19 de noviembre. ¿Sí? Todavía no tenemos fecha del recuperatorio. En principio, lo que va a ingresar dentro del segundo parcial es todo lo que ustedes estuvieron viendo hasta aquí y lo que vemos a partir de aquí. ¿Me entienden? Sí. Claro, hay que aprobarlo, pregunta Roberto, si no quedan libres, exactamente, hay que aprobarlo. Este, Tienen, obviamente, lo mismo que la otra vez, esto no está de más repetirlo porque ustedes son de primer año, una instancia, la instancia de parcial y la instancia de recuperación. A partir de ahí las reglas son aproximadamente las mismas, ¿no es cierto? Lo que todavía no sabemos, porque estamos medio confusos al respecto, es que va a ocurrir, Carla, te escucho, es que va a ocurrir con si va a ser presencial o va a ser virtual. En principio lo habíamos planificado para que sea presencial. Pero tenemos una serie de problemas de los que recién me estoy enterando, vinculados al boleto gratuito, este, que hacen que lo tengamos que pensar mejor. Profe, Sí, Carla. quería preguntarle si podría repetir nuevamente desde qué temas entran en el segundo parcial. Gracias. Los temas que hemos visto desde que hemos terminado el primer parcial en adelante, es decir, Schutz, o mejor dicho, Beryl Lachman sobre Schutz, Goffman, la presentación de la persona en la vida cotidiana, Goffman, el estigma, Guber, la identidad villera, este, y los textos que van a ver a partir de acá, que son cortitos, un texto de Marx sobre las clases sociales, un texto de Weber sobre clases, estamento y partido, un texto sobre perspectivas funcionalistas en el análisis de estratificación social, y un texto un poco más larguito, perdón, de un sociólogo norteamericano de origen, no recuerdo si sueco o noruego, sobre las clases sociales y cómo integrar tres perspectivas. Eso es lo que veríamos, ¿sí? Nuevamente, ya tienen los cuestionarios, ¿sí? Todavía no tienen el de clases sociales, eso lo van a tener el lunes.
y nos atendríamos estrictamente a eso. Nuevamente, el recuperatorio. Constanza, vos sabés que todavía no sé. ¿Sí? Existía la voluntad de la facultad de hacerlo presencial, pero todavía no sé. ¿Sí? Por ahí, como les digo, hay una serie de problemas que yo no sabía referido al boleto universitario. Este, entonces no sé muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Este, así que no les podría decir más que lo que les dije. Está el proyecto de tomar presencial el segundo parcial y está el proyecto de tomar presencial los finales, pero todo depende pero en parte eso depende de que se resuelva el tema del boleto estudiantil o se diga el tema del boleto estudiantil no es un problema, de todos modos vamos a tomar así, ¿sí? Eso es algo que no sé. Este, yo creo que la semana que viene ya lo tendríamos que tener resuelto. ¿Sí? El viernes de la semana que viene espero ya estar en condiciones de decirles o de preguntarles en estas condiciones en donde ustedes tendrían, no sé dónde viven, que costear su propio boleto. Y estarían dispuestos a un parcial presencial este, y preguntar a la facultad de si efectivamente se puede hacer eso o no. Los parciales sí son escritos, ¿sí? A menos que ocurran una serie de problemas, Daniela, como que estés impedida de escribir por alguna razón. ¿Sí? Y entonces vos nos tenés que decir, y entonces aquellos que estén este, con algún problema para escribir, nos tendrían que decir. Hola María Eugenia. Hola María, ¿cómo andás? Hola Miguel, buenas tardes a todos y todas. Este, no sé si está... No, no, parece que parece que no tengo scriptos hoy, che. Bien, ¿se entiende? Así que eso le estaríamos diciendo la semana que viene. Una vez que lo tengamos todo listo, o mejor dicho, una vez que sepamos bastante bien cuáles son las condiciones, que no puedo ver las clases grabadas de la semana pasada. Bien, Patricia, pregunto a Gonza qué pasó con las clases de la semana pasada. ¿Sí? Pero deberían estar accesibles directamente a través del Big Blue Button. ¿Hay alguien que tenga problemas con el acceso a las clases? ¿O es un problema? ¿O probaron? Pueden ir directo al recuperatorio, no hay problema. Me parece, profe, que se refieren a la pasada, pero en Moodle sí está Bien, después entonces, inmediatamente. después le digo a Gonza que que lo ponga disponible en el YouTube, ¿sí? Y pueden ir directamente al recuperatorio sin ningún tipo de problema. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas últimas 2 semanas? ¿Sí? Vamos a ver el problema de las clases sociales y en relación con ese problema de las clases sociales tenemos que pensar que estamos viendo otro problema vinculado a o sin lo cual no estaríamos preguntándonos qué son las clases sociales,
que es el problema de la desigualdad en las sociedades modernas, ¿sí? Este problema de la desigualdad afecta a una serie de situaciones posibles, ¿sí? Porque lo tenemos que ver, en principio, de dos formas, ¿sí? Idealmente, en términos como herencia de la Revolución Francesa, los sujetos, ¿sí?, de las sociedades modernas son todos iguales, ¿no es cierto? Este es un punto importante que tenemos que ver. No tendríamos problema de desigualdad, ¿sí?, si consideráramos que que los integrantes de un colectivo son por naturaleza, ¿sí?, desiguales y dispuestos en una jerarquía, ¿no? Entonces no habría problema. Si el problema de la desigualdad no se podría plantear en estos términos en la sociedad hindú de comienzo del siglo XX y hacia atrás, ¿no es cierto? No se podría plantear en términos, por ejemplo, tal como es afectado en algunos colectivos, este, este, por ejemplo, el del apartheid, en donde había una diferencia de naturaleza entre dos clases raciales, ¿sí?, entre dos grupos raciales, ¿sí? Nosotros tenemos un problema de conceptualización de las diferencias de la desigualdad porque en principio consideramos que todas las personas son iguales. Este es un primer punto, ¿sí? Pero al mismo tiempo también consideramos, ¿sí?, son iguales desde qué punto de vista. Son iguales, podríamos decir, desde un punto de vista jurídico, ¿sí? ¿Hola? ¿Alguien preguntaba o se les... Bien, parece que se les abrió, ¿no? Se le abrió el micrófono. Pero, pero también consideramos que cada individuo es un particular distinto. Es decir, que atravesando el problema de la desigualdad, también tenemos el problema del reconocimiento de múltiples diferencias, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos el problema de la desigualdad remite a que algunas diferencias afectan ese sentimiento de igualdad, ¿no es cierto? Esa situación de igualdad que consideramos como patrimonio del ser humano. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Sí? En primer lugar, las diferencias que afectan a nuestras condiciones de vida, ¿sí? Porque en función de esas diferencias que afectan a nuestras condiciones de vida, ¿sí?, nuestra propia vida es no solo diferente, ¿sí?, sino que tenemos diferentes oportunidades de gozarla, de vivirla, de prolongarla, de disfrutarla, etcétera. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Chicos, ¿hay alguien que no me entienda? Sí, profe. Y vinculado a esa diferencia de condiciones de vida, ¿sí?, las diferencias en el acceso a aquello que nos supone ser miembros de la misma sociedad. Es decir, por ejemplo, una diferencia, ¿sí?, en el acceso a ciertos bienes, ¿sí?, o a ciertos servicios, ¿sí?, que pueden encadenarse, pueden articularse con esa diferencia entre condiciones de vida. ¿Me entienden esto? Es decir, no solo podemos tener algunos, ¿no?, una vivienda hermosa y otros una vivienda precaria,
sino que además tenemos mayor o menor acceso, por ejemplo, a la educación, ¿sí? O mayor o menor acceso a la salud. ¿Me entienden? Mayor o menor acceso a la ciudadanía, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente, este, las diversas posiciones, la riqueza de unos, ¿sí? El bienestar de unos, ¿es independiente de los otros? ¿O el bienestar de algunos está estrechamente vinculado, podríamos decir en términos causales, con la pobreza de otros? ¿Me entienden? Que es una sospecha dentro de las perspectivas sociológicas que vamos a tomar. Esto último se entiende. O sea, ustedes y yo, sí, probablemente gocemos de bienes diferentes, pero tal vez estemos aproximadamente dentro de las mismas condiciones de vida, ¿sí? Ahora, si tuviéramos aquí, que es poco probable, alguien muy rico, muy rico, este, que lleva una vida fantástica, una vida de ensueño, ¿sí? Que puede ir al aniversario de Disneylandia, ¿sí? Esa condición, ¿sí? Es solo individual, así como nuestras condiciones son individuales o están relacionadas unas con otras. Es decir, para que haya pobres, debe haber ricos, ¿sí? Para que haya ricos, debe haber pobres. ¿Me entienden esto? Parte de la condición de la riqueza es la pobreza y viceversa. ¿Me entienden esto? Y en ese caso sería, como dice Pablo, una relación de interdependencia, ¿sí? Habría allí una relación de interdependencia que vincula de diversas formas, según los autores, ¿sí? Las diversas condiciones, los diversos accesos, los diversos privilegios que tenemos en nuestra sociedad. ¿Me entienden esto? Entonces, si esto va a leer en cualquier libro de ciencias sociales, el problema de la desigualdad se ha planteado, ¿sí? Prácticamente desde las reflexiones de Aristóteles acerca de la esclavitud y de los ciudadanos, que era lo que separaba a los ciudadanos de los esclavos, ¿sí? Que hasta donde yo sé es la primera vez que se lo tematiza. No nos estamos refiriendo, ¿sí? No nos vamos a referir aquí, ¿sí? A todas las variaciones de desigualdad, ¿sí? Y de jerarquías posibles, como las que separan a amos, esclavos, castas en la India, estamentos nobiliarios y realeza y plebeyos en las sociedades del antiguo régimen en Europa, o las que separan estamentos de origen, como los que tuvimos en la América española, ¿no es cierto?, bajo la colonia, etcétera, ¿sí? No nos vamos a referir a eso, ¿sí? Eso no, vamos a prescindir de ese tipo de tratamientos que sería muy interesante. Nos vamos a remitir a las sociedades modernas en donde esto se plantea, ¿sí? Y entonces, el primer punto, lo primero que tenemos que ver, como siempre, ¿sí? Es qué dicen los clásicos respecto de las clases, ¿sí? O mejor dicho, de estas diferencias que afectan a la igualdad, de estas diferencias que resultan en la desigualdad, ¿no? Y entonces, el primero que vamos a ver, que no debería haber el primero, quedó casualmente la presentación de PowerPoint así, es a Max Weber, que ustedes recuerdan, era este señor que se preocupaba por la sociología comprensiva y se preocupaba por cómo es, ¿no?, la acción de la gente, en tanto esta acción, ¿sí?, tiene un contenido subjetivo, ¿sí?
Y acá nos encontramos con la misma preocupación, ¿sí? Porque la desigualdad para Weber, ¿sí? Todo el problema que Weber va a incluir como desigualdad tiene que ver con un tipo de desigualdad, ¿sí? La que Weber va a llamar poder, ¿sí? Y por poder, Weber aquí no entiende el poder político, ¿sí? Weber entiende, ¿sí? Tres tipos de poderes sociales, ¿sí? El poder económico, que resulta de la posesión o no posesión de ciertos bienes, ¿sí? El poder social, que resulta del honor, ¿sí? De la estima colectiva, ¿sí? Y el poder político, ¿sí? El poder en un sistema de poder, ¿sí? Que resulta de la eficacia con que los seres humanos se organizan para establecer organizaciones, ¿sí? Que lleven a cabo metas específicas, ¿sí? Que afecten a todo un colectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el poder? Esto es algo que ustedes sería una pregunta legítima, una pregunta por completo legítima aquí. El poder acá es la posibilidad de imponer la propia voluntad en una acción comunitaria, incluso contra los demás miembros. Es decir, dado un colectivo, ¿sí? Dado ese colectivo que Weber llama comunidad, que es un colectivo como como el nuestro, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos una sociedad, es decir, un colectivo que no se plantea necesariamente más metas específicas, más metas particulares que su propio mantenimiento en el tiempo, ¿sí? Una nación, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién tiene poder? ¿Sí? Aquel que puede imponer su voluntad incluso en contra de los demás. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, ¿Chicones? profe. Sí, profe. No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, la existencia de una serie de unos individuos, de unos actores sociales, ¿sí? Que buscan poder en un colectivo dado, es el problema de la desigualdad en Weber. ¿Me entienden? Y este problema de la desigualdad, la búsqueda de un poder específico por el cual se pueda imponer la voluntad, ¿sí? Por la cual uno o algunos seres humanos logren imponer su voluntad sobre otros, ¿sí? Tiene que ver con que va a ser diferente lo que ocurra, ¿sí? De acuerdo al tipo de poder al que se oriente. ¿Me entienden esto? Diferentes poderes, ¿sí? Dan lugar, ¿sí? A diferentes formas de organización, a diferentes formas en que la desigualdad, digamos, se nos presenta. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Profe, ¿puede repetir lo último? Decime. De diferentes Diferentes tipos de poder, ¿sí? Dan lugar a diferentes formas diferentes formas en que se nos presenta la desigualdad. ¿Me entienden? Entonces, la primera forma, ¿sí? Weber está pensando en las sociedades modernas y está pensando en que las sociedades modernas, ¿sí? Las personas buscan poder de tres formas. Buscan poder siempre de tres formas, ¿sí? La primera forma en que buscan poder, ¿sí? O una de las formas, porque no es la primera porque sea la más importante, sino es la primera porque a nosotros se nos ocurre ponerla en ese lugar, ¿no? Una de las formas en que las personas buscan poder en las sociedades modernas, ¿sí? Es a través,
¿sí? Da lugar a las clases, ¿sí? Las clases no conforman, ¿no? Una comunidad, no necesariamente al menos, ¿sí? Pero forman una base posible para una acción comunitaria, ¿sí? Que es una acción en donde se construye un colectivo, pero además da la posibilidad también de que dé lugar a lo que Weber llama una acción societaria, es decir, a la búsqueda de metas e intereses particulares, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos clases? ¿Sí? Cuando las condiciones este, podríamos decirlo así, ¿sí? Este, ya está mal puesto, ¿sí? Una clase va a existir allí, ¿sí? En donde va a existir solo allí, en donde los sujetos se orienten por intereses lucrativos, ¿sí? Y estos intereses lucrativos, ¿sí? Ocurren en determinadas condiciones de mercado. ¿Me entienden? Una clase es el agrupamiento típico, ¿sí? De aquellos sujetos que buscan el lucro, pero ese lucro está vinculado a condiciones de mercado. ¿Me entienden esto? ¿Este punto se entiende? El elemento de que esté el punto de que enfatiza Weber, de que la clase está ligada, ¿sí? Al mercado, es un punto importante, ¿sí? Porque el mercado, como sabemos todos, no es una organización estable, ¿no es cierto? Ni mucho menos tiene que ver, y así mismo las posibilidades de lucro, con variaciones de precios y por lo tanto con la existencia, que es siempre coyuntural, de algunos bienes que son a la vez raros, ¿sí? Escasos, ¿sí? Y apreciados. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende este punto? Porque obviamente, ¿sí? Las propiedades, y y las clases van a ser más importantes en función. Veamos esto. Patricia me dice que se perdió. Hay clases donde hay mercado. ¿Me entendés, Patricia? Lo que es una obviedad, ¿no? Para que los sujetos, ¿sí? Se orienten hacia, ¿sí? El lucro, entendido el lucro como poder económico, ¿sí? Debe haber un mecanismo, ¿sí? Va que, sin intervención de otros, ¿sí? Asegure para unos sujetos y para otros no, ese lucro. El lucro, ¿sí? No es lo que obtenemos todos. El lucro, para ver, es lo que obtienen unos pocos. ¿Me entienden? Otros pocos, más bien, ¿sí? Sobreviven, ¿sí? A través del mercado, pero no tienen un lucro en el mercado. ¿Me entienden esto? ¿Este punto se entiende? Sí, profe. Entonces, para que haya, ¿sí? Sujetos que se orienten al lucro es necesario el mercado, ¿sí? Porque estamos suponiendo, ¿sí? No una mera riqueza, ¿sí? Que puede ser en bienes, en hombres, etcétera, sino un lucro específicamente económico, ¿sí? Y la expansión del mercado significa que el destino del individuo, ¿sí?
está vinculado con lo que es específico del mercado. Y lo específico del mercado son las operaciones de compra-venta. ¿No es cierto? En el mercado, digamos, ¿sí? Todos concurrimos, ustedes, Mario, yo, mi verdulera, con sus bienes, con su servicio, con su trabajo, ¿sí? A venderlo. ¿No es cierto? Y entonces el mercado condiciona, no necesariamente determina, pero sí condiciona el destino de cada uno de nosotros. ¿Sí? Finalmente, ese destino entonces se manifiesta como una mayor riqueza, ¿sí? Que es siempre legible, que es siempre, que está determinada, ¿sí? Por la cantidad de bienes o medios de adquisición obtenidos a través del mercado. ¿Me entienden esto? ¿Puede repetir, profe? El destino se manifiesta. El destino se manifiesta entonces por la riqueza. Y la riqueza, ¿sí? ¿Qué es? ¿Sí? Acá en nuestras sociedades es una cierta cantidad de bienes o de medios de adquisición de bienes. ¿Me entienden? Y finalmente, o finalmente si quieren, ¿sí? La riqueza finalmente se manifiesta como capital. ¿Sí? Es decir, como un medio para producir más riqueza. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Sí, profe. Entonces, como resultado del mercado, tenemos gente, ¿sí? Que está desposeída, ¿sí? Y gente que ha acumulado bienes, ¿sí? Y otra gente que ha acumulado bienes que producen más riqueza, ¿sí? Y entonces en el mercado lo que tenemos es la concurrencia de poseedores de bienes. Ahora pensemos en un conjunto de bienes particulares, ¿sí? Que vamos a decir son bienes valorados y escasos. En el inicio del mercado occidental, esos bienes, ¿sí? Eran, por ejemplo, las especias venidas de Oriente, ¿sí? En este momento son los dispositivos de alta tecnología o los medios financieros, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas? Como poseen esos bienes, ¿sí? Y todo el mundo busca esos bienes y esos bienes tienen un valor enorme, ¿sí? Las personas poseedoras de esos bienes están al abrigo de la competencia. ¿Me entienden? No compiten. Fíjense, hay una diferencia entre un vendedor de bienes de alta tecnología y mi verdulera, ¿sí? Mi verdulera tiene que vender fruta porque si no se muere de hambre, ¿sí? El vendedor de bienes de alta tecnología puede no vender, ¿sí? Si las condiciones de mercado no lo favorecen. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y las condiciones de mercado significa que este sujeto, ¿sí? Poseedor de bienes de alta tecnología, ¿sí? Poseedor de dólares, ¿sí? Esta persona puede elegir vender o no vender sus dólares, poseedores de Bitcoin, ¿sí? Poseedores de propiedades, ¿sí? De bienes raíces, ¿sí? No, en realidad no están compitiendo con otros. ¿Me entienden? Hay una desigualdad inseparable del mercado en función de los bienes que se ofertan en él. ¿Me entienden esto? El mercado no es un mecanismo igualitario, ¿sí? El mercado favorece a aquellos que están en condiciones, por X razones, de vender bienes que son a la vez valorados y extremadamente escasos. Decime, no sé quién iba a preguntar algo.
¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Y como están al abrigo de la competencia, no están obligados a efectuar un intercambio, ¿sí? Y además tienen el poder sobre los precios, ¿sí? E incluso pueden hacer otra cosa, ¿sí? Pueden transformar esos bienes que poseen, ¿sí? En medios de producir más riqueza. Pueden transformar bienes en capital. ¿Me entienden esto? Esto es algo que puede hacer, por ejemplo, el poseedor de dólares. El poseedor de bienes raíces puede transformar esos bienes no en algo que se compra y se vende, sino en algo que permanentemente le produce renta, ¿sí? A través del alquiler. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tenemos este punto central, ¿sí? La posesión o no posesión es fundamental en toda situación, ¿sí? De mercado, pero la posesión o no posesión son siempre sobre bienes específicos, ¿sí? Lo que lleva a la noción de situación de mercado. En determinados mercados, ¿sí? Son valorados y extremadamente escasos estos bienes, en otros no. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Este poder, entonces estos sujetos efectivamente tienen poder sobre lo que ocurre en el mercado. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y los otros están por completo desposeídos. Una cosa importante, ¿sí? Es que a través de su propia organización, algunos sujetos pueden hacer que sus bienes se vuelvan valorados y escasos. Supongamos que ocurre con los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores se organizan, ¿sí? Y declaran un paro, ¿no es cierto? Y declaran un paro por tiempo indeterminado. Ese bien, ¿sí? Ese bien o servicio que es el trabajo, que es vendido por los trabajadores, se ha vuelto, ¿sí? Súbitamente un bien escaso. Y por lo tanto, a través de eso, los trabajadores, ¿sí? Pueden luchar por un nuevo precio para su trabajo. ¿Me entienden esto? Y ahí no estaríamos saliendo, ¿no? Del mercado, ¿sí? Tendríamos una mayor organización, ¿sí? Que posibilita, ¿sí? A determinados poseedores de bienes o servicios conseguir, ¿sí? Una mejora en su situación de mercado. Los agentes entonces participan, ¿sí? Activamente en la definición de la situación de mercado. Parte del poder que tienen las clases es modificar la situación de mercado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hablamos de empresas controladoras de precios, ¿sí? Es una empresa que tiene el poder de conformar una situación de mercado. ¿Me entienden esto? Y acá, ven ustedes, no se ha hablado de honor, no se ha hablado de política, no se ha hablado de nada más que un fenómeno económico, ¿sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Hay siempre un problema dentro de la clase, ¿sí? Que es que puede intervenir en el mercado, pero también está sujeta a él, ¿sí? Así que la clase, en estas condiciones, ¿sí? Muy rara vez, para Weber al menos, podría heredar, ¿sí? El poder que posee, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien hasta ahí? Salgamos de la clase, ¿sí? No de esta clase. Salgamos de la clase en términos de... Y vamos con esta otra noción, que es la de estamento, ¿sí? Piensen en piensen en el estamento, piensen en este sentido, ¿sí? ¿Qué ocurre con un obispo? ¿Sí?
¿Qué ocurre con el clero en un país como la Argentina? ¿Sí? No podemos decir que el clero, ¿sí? Curas, bla, 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 hasta el arzobispo, ¿sí? E incluso todavía más, ¿sí? Esto sería todavía más importante si estuviéramos en Italia, ¿no? No podemos decir, ¿sí? Que tenga poder económico, o por lo menos su poder económico deja mucho que desear si se lo compara con gigantes de la industria, empresas controladoras de precios o no, porque en términos generales la iglesia no participa dentro de las situaciones de mercado. ¿Me entienden? Puede poseer un enorme tesoro en obras de arte, ¿sí? E incluso en bienes inmuebles, pero esos, ¿sí? No están jugándose en el mercado. ¿Me entienden esto? No podemos decir que tenga un poder político, ¿sí? ¿No es cierto? Porque no participa, no conforma, ¿sí? Están más allá, ¿sí? De las disputas políticas. No tenemos un partido curial donde el candidato sea un arzobispo, ¿no es cierto? Si así ocurriese, debería renunciar al cargo de arzobispo, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿sí? La curia en sociedades como las nuestras, en las sociedades católicas, tiene un poder muy grande, ¿sí? Traigamos otro ejemplo, muy importante en la historia de la Argentina, ¿sí? Los militares. No podríamos decir que los militares tuvieran tal cosa, ¿sí? De vez en cuando hacían su irrupción en la política, pero también se retiraban, es decir, ¿sí? Tenían otro tipo de poder que no se agotaba en la organización política, ¿sí? ¿Me entienden esto? Y sin embargo tienen poder. Pablo dice es un poder social. Pablo tiene razón en los términos de Weber, ¿sí? Weber a esto le llama el ordenamiento social. ¿Y qué es este ordenamiento social? El arzobispo, ¿por qué tiene poder? ¿Sí? Porque goza de una estima social tal que, ¿sí? Esa estima le permite hacer determinadas cosas, ¿sí? Ser invulnerable a ciertas cosas, librarse de determinadas cargas sociales, ¿sí? Y los militares no solo tenían el poder de la fuerza, tenían un poder también vinculado, ¿sí? Porque ustedes, no sé si llegan hasta ahí con historia regional. En realidad los militares no, hasta la dictadura del 76 no amenazaron a toda la población con un fusil, ¿sí? Se los consideraba esto en el golpe del 43, en la Revolución Libertadora, ¿sí? En el golpe de Onganía, se los consideraba, y ellos se consideraban a sí mismos, como reservas morales al abrigo de la política, ¿sí? Y al abrigo de la economía, ¿sí? Con el 76 ocurre otra cosa, ¿no es cierto? Con el 76 los militares, ¿sí? Ostentan directamente el poder de la fuerza y por lo tanto el mecanismo por el cual dominan, ¿sí? Al colectivo, ¿sí? Es la ametralladora, ¿sí? La desaparición de personas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero eso no había ocurrido hasta ese momento, ¿sí? O no con esa violencia, ¿sí? Entonces, en el caso de la curia, tenemos muy claramente la existencia de este otro poder, ¿sí? Que es el honor. ¿Y por qué el cura tiene un poder ligado al honor? ¿Por qué el cura tiene estima? ¿Sí? Weber diría, nosotros diríamos porque es puro, no sé qué diríamos. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que escuchar al arzobispo cuando habla? Este, este, Porque es el vicario de Cristo, de alguna forma. ¿Sí?
¿No es cierto? Ahora, esa característica, Weber la diría en estos términos, ¿sí? Tiene como respaldo ese honor, o asociado al honor, o el honor se expresa en un modo de vida específico. ¿Me entienden? ¿Me entienden este punto? Y ese honor y ese modo de vida específico, ¿sí?, es monopolizado por la curia. Nadie más que la curia puede tener sotanas, andar con la vara de San Pedro y vestir, ¿no es cierto?, otorgar los santos sacramentos y demás. ¿Me entienden esto? Entonces, ese modo de vida está monopolizado y ese monopolio está respaldado jurídicamente. ¿No es cierto? Hay un derecho que es el derecho canónico, ¿sí?, que respalda esa pretensión de ostentar un modo de vida específico, ¿sí?, un honor específico. Y junto con eso tenemos una serie de separaciones rituales, ¿sí?, del resto de la sociedad que aseguran que ese modo de vida, ¿sí?, se mantenga en toda su pureza, ¿no es cierto? Por ejemplo, la castidad. ¿Me entienden esto? A veces incluso la clausura, como en el caso de las carmelitas, ¿no es cierto? Y de los monjes en convento. ¿Me entienden esto? Esta es la otra forma de poder, ¿sí? La del estamento, ¿sí? ¿Me entienden? Esto no significa, ni mucho menos, ¿sí?, que solo los obispos tengan un poder estamental, ¿sí? También las clases pueden aspirar a tener elementos estamentales. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Pero entonces ya no son puramente clases. Son clases son a la vez clases y estamentos. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda? Chicos, ¿soy claro? Sí, profe. Y Miguel, hay una finalmente, pregunta de Javier. ¿qué? Hay una pregunta de Javier Villacorta. Un estigma social podría ser el de... Perdón, un estigma social podría ser el de respetar a las personas mayores por su edad, sí, pero ese estigma social no constituye un estamento, ¿sí? Vos podés decir que gozan de estima, pero no pueden constituir un estamento, porque todos llegamos a la vejez, ¿sí? En el caso de un estamento, vos tenés, como en cualquier otro tipo de organización, seres humanos que forman parte del estamento durante toda su vida, o al menos durante una gran parte de su vida, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene el estamento? ¿Sí? No tiene un poder económico necesariamente, ¿sí? No participa en general del mercado, no participa de las elecciones, ¿sí? Sino tiene una estima social, tiene reputación, tiene honor, ¿sí? Supongamos en Salta. En Salta, que ha tenido características estamentales muy fuertes, ¿sí? Los apellidos, ¿sí? Los apellidos que establecían el ingreso a ciertas organizaciones, por ejemplo, el Club 20 de Febrero, ¿sí? Y el Club 20 de Febrero permitía el acceso a otro tipo de asociaciones, ¿sí?, como algunos partidos políticos, ¿sí? ¿El político goza de poder estamental? No, el político tiene un poder político. ¿Me entendés?
Lo que estamos diciendo acá es que la reputación es un poder en sí mismo. El honor es un poder en sí mismo. ¿Me entendés? No. Sí, profe. Por ejemplo, el estamento podrían ser los famosos y los cantantes. No estoy demasiado seguro, ¿sí? No estoy demasiado seguro de si eso constituiría un estamento. Este, habría que pensarlo. No sé qué opinás vos, Mariu. Este, porque no, en cierto sentido sí. Yo creo que sí, ¿sí? Porque además gozan de una serie de privilegios, ¿sí? Y deben ostentar un modo de vida específico, ¿no es cierto? No sé, por ahí pienso en los Rolling, que ya llevan no sé cuántas ¿Mm? décadas, casi medio siglo. Pero deben llevar un modo de vida específico, ¿sí? Y esa reputación además se exhibe, esa influencia se exhibe en una serie de arenas, de ámbitos muy particulares, ¿sí? Y además, ustedes ven, ¿sí? Deben separarse del resto, ¿sí? De no famosos, ¿sí? Si los jueces llevan o no una, un poder estamental. Algunos de los poderes sí, pero no por eso necesariamente constituyen un estamento, ¿sí? Vos podés tener asociada a ciertas posiciones laborales, por ejemplo los médicos, ¿sí? Ciertas reputaciones y ciertas estimas. En nuestra sociedad, médicos, abogados, etcétera, ¿sí? Tienen una estima especial, ¿no es cierto? Un poco más abajo que eso vienen los ingenieros, un poco más abajo que eso vienen las profesiones liberales, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Pero no por eso constituyen un estamento. En principio porque las oportunidades de los jueces, ¿sí? De poder se expresan, ¿sí? No estamentalmente, ¿sí? Sino en su propio ámbito profesional, lo mismo que la de los médicos. La nobleza, obviamente, la realeza de Inglaterra, este, esta cosa nos confirmaría, ¿no es cierto? La pregunta de quién hizo la pregunta, los famosos, ¿sí? El paso de los famosos a la realeza, ¿sí? Y alguien que ingresa a la realeza se hace famoso, ¿no es cierto? Piensen, ustedes son muy chicos para ello, pero yo me acuerdo de Máxima Zorriagueta, y que se volvió impresionantemente famosa cuando ingresó a la realeza, ¿sí? Son grupos sociales que tienen privilegios, ¿sí? Y porque tienen privilegios, tienen poder. ¿Me entienden? Este es el problema, ¿sí? Ese poder se puede manifestar de varias formas, ¿sí? Pero tiene una forma de manifestación específica, ¿sí? Tienen honor, tienen estima, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Otro sociólogo que se llamaba, ay, no me acuerdo, ¿Cuál? Maurice Duverger, ¿sí? Y por lo tanto otro sociólogo que se llama Maurice Duverger diría, ¿sí? Tienen influencia, ¿me entienden? Tienen influencia social. Diana, no sé qué significa, Diana Lady D, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Hay alguien que no me entienda esto. No asocien, o sea, de una u otra forma, ¿sí? La reputación es algo que existe en sociedad, ¿sí? Así que todos de una u otra forma tenemos cierta reputación, mala o buena, ¿sí? Ahora, lo complicado es transformar esa reputación, ¿sí? En algo más allá del desempeño funcional, ¿sí? Y poder ser escuchados, ¿sí?
poder tener influencia en tanto se pertenece allí. Pero a su vez también puede ser cuando salen de la realeza, también pueden tener estima, como el príncipe Carlos. Pero yo creo que en algunos casos, en algunos estamentos, nunca salís de eso, ¿no es cierto? El príncipe Carlos siempre va a ser el príncipe Carlos, independientemente de que sea príncipe o no. ¿Se entiende esto? Bien, entonces ya estamos con los estamentos. Y ahora este es más familiar, ¿no es cierto? Los partidos, ¿sí? Pero los partidos, ¿sí? A diferencia de los otros, son organizaciones, ¿sí? Racionales. Organizaciones racionales que tienen metas específicas. Lo que significa que puede ser que atraviesen, por ejemplo, las clases, que las clases den lugar a partidos, pero entonces las clases empiezan a jugar políticamente. ¿Me entienden esto? Puedo tener, por ejemplo, un partido obrero, ¿sí? O un partido empresarial, o un partido ganadero, ¿sí? Pero ya opera en términos que partido. Es decir, opera en tanto que una organización racional que busca poder político, ¿sí? En términos, ¿sí? De llevar a cabo sus propósitos ideales o materiales, ¿sí? Su programa, o en el caso de acceso a prebendas, ¿sí? O incluso transformarse en un estamento, ¿no? También podemos tener ciertas situaciones en donde el político, ¿sí? No en sociedades como las nuestras todavía, pero sí en algunas otras, ¿sí? Tenemos un estamento político, ¿sí? La China del Partido Comunista se conforma una organización estamental basada en un partido político. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Es muy importante para Weber que estas organizaciones racionales busquen sus oportunidades de poder dentro de otra organización racional que es el Estado. ¿Se entiende? ¿Hay algún problema con esto? Bien, Marx, clases sociales, ¿sí? Esto es más problemático, ¿sí? Porque depende de más cosas. Pero lo vamos a hacer, voy a tratar de hacerlo sencillito y no da... Ay, no sé por qué pasó. Habíamos dicho esto, ¿no es cierto? Habíamos hablado, ¿sí? En la primera unidad de que hay una noción en Marx que es la de modo de producción. Y ese modo de producción establece, ¿sí? Comprende dos tipos de relaciones, una son las fuerzas productivas y otras son las relaciones de producción. ¿Se acuerdan esto? ¿Se acuerdan esto? Las relaciones de producción, ¿sí? Eran relaciones que tenían definían el acceso, ¿sí? Las condiciones de acceso y las condiciones de apropiación de aquellas condiciones implicadas en la producción. Una producción, un conjunto de productores agrícolas, ¿sí? Que precisan, ¿sí? Trabajo, tierra, ¿sí? Tal vez semillas, ¿sí? Pero al menos seguramente trabajo, tierra. Tal vez también semillas, herramientas, etc. ¿Me entienden esto? Entonces las relaciones de producción, la noción de relaciones de producción está orientada a indicar, ¿sí? ¿Quién tiene, ¿sí? ¿Quién se ha apropiado de la tierra? ¿Sí? ¿Quién tiene la tierra? ¿Sí?
y cómo accede a ella aquel que no la tiene. O en una de esas no accede a ella. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? ¿Qué pasa en el capitalismo? ¿Sí? ¿De qué es propietario el capitalista? El propietario capitalista es una pregunta retórica, es propietario de algo que se llama, ¿sí?, capital. ¿Sí? Y ese algo que se llama capital, ¿sí?, ¿qué es? Es una, un tipo de bienes y servicios muy, muy particulares, porque tienen un efecto muy, muy misterioso, ¿sí?, que es la posibilidad de generar riqueza. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende este punto? Chicos, Profe, el sí, profe. capital, si yo tengo aquí en mi bolsillo 100 pesos, eso no conforma un capital. ¿Sí? Esos son 100 pesos, están destinados a comprar algo. ¿Sí? El capital para el capitalista, ¿sí?, no está destinado a comprar algo, ¿sí?, para ser consumido, sino está orientado a comprar algo, ¿sí?, para incrementar esa masa de dinero. ¿Me entienden? Por eso el capital, ¿sí?, produce riqueza. ¿Sí? Es esto que llamamos inversión. Ahora, cuando el capitalista compra, supongamos un conjunto de maquinarias, instala una industria, supongamos una fábrica de zapatos, ¿sí?, y esa fábrica de zapatos es también un capital, es un conjunto de bienes, ¿sí?, orientados, ¿sí?, a producir más riqueza. ¿No es cierto? Esos edificios, esas máquinas, no están ahí porque el capitalista disfrute que estén ahí, están ahí para producir más riqueza. ¿No es cierto? El capitalista ahora contrata fuerza de trabajo, ¿sí? Contrata asalariados, ¿sí? Les paga, en el caso, para no complicarnos, ¿no?, les adelanta, ¿sí?, antes de que haga su trabajo, ¿sí? Paga por adelantado. Es un capitalista muy bueno que paga por adelantado. Ese pago del salario, ¿sí?, que realizó el capitalista, ¿sí?, no está de generoso que es, sino está orientado a producir más riqueza. ¿Sí? ¿Me entienden? Y acá esa riqueza es el incremento de ese de ese monto de dinero del cual habíamos partido. ¿No es cierto? Que no eran 100 pesos ni 10 pesos, ¿sí? No nos importa cuánto es, porque lo único que nos importa acá es su orientación. ¿Sí? En realidad sí es importante, porque lo importante de cuánto es que es tal cantidad de dinero, ¿sí?, que es inaccesible a los que no son capitalistas. ¿Me entienden? Si Mariu y yo y todos nosotros nos asociamos, no por eso vamos a conformarnos en capitalistas. ¿Sí? Podríamos llegar, si nos va bien, a consumir más, ¿sí?, pero no a transformar eso en capital. Hay una diferencia importante allí. ¿Me entienden? ¿Esto se entiende? Sí, profe. Entonces, sí, el capitalista es dueño de capital y el capital esconde algo, esconde una relación social, ¿sí? Esconde esa relación social que hace posible, ¿sí?, que el capitalista, a través del capital, produzca más riqueza. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Porque tal como nos aparecen las cosas, el capitalista
es propietario de cosas, ¿sí? Es diferente si yo coloco al capital como una relación social. Entonces tengo que preguntar cómo, ¿sí?, el capitalista puede lograr producir más riqueza. Porque yo veo una masa de dinero, ¿sí? Y una masa de dinero no tiene hijitos, ¿no? Una máquina de producir zapatos, ¿sí? Disculpen mi ignorancia, no sé cómo, así que la vamos a llamar una máquina de producir zapatos sin preguntar qué es, no produce zapatos por sí misma. ¿Me entienden? Mucho menos el edificio, ¿sí? Y tampoco el cuero se monta solo y se acordona solo y solo se pone la suela, ¿no? Entonces el capital, ¿sí?, detrás de estas cosas que nos parecen relaciones de un sujeto con su propiedad, ¿sí?, oculta otra cosa, ¿sí? Una relación entre un sujeto, ¿sí?, y otro sujeto, ¿sí? Que podríamos decir es el que logra, el que es realmente necesario, ¿sí?, para que ese monto de dinero, esas máquinas, se transformen en más riqueza, ¿sí?, se transformen en más dinero, ¿sí? Entonces, detrás de capital, ¿sí?, está la relación social que une, ¿sí?, al capitalista, ¿sí?, y al proletario. ¿Me entienden? Y esa relación social nuevamente se nos presenta como una cosa, ¿sí? Esa relación social se nos presenta como un salario. Y decimos, ahí está, ¿sí? ¿Qué es el salario? Una pregunta para ustedes, ¿qué es el salario? La cantidad Vamos, de, ayúdenme un poquito. la Una cantidad de retribución dinero monetaria. Es una cantidad de dinero que que recibo por mi trabajo. reciben por su trabajo, ¿sí? Es decir, el salario sería justo, ¿no? ¿Me entienden? Porque al yo decir, ¿sí?, es una cantidad de dinero o es una remuneración que yo recibo por mi trabajo, quiere decir que hay una equiparación entre el trabajo y esa cantidad de dinero. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasaría si no fuera eso? ¿Sí? Este es el problema de Marx, ¿sí? Marx va a decir, ¿sí? Voy a pasar un montón de cosas que había preparado para que no tengo tiempo de darla. Ahí está, ¿sí? Esto. La retribución al trabajo, ¿sí?, no es lo mismo que la cantidad de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que paga el capitalista? ¿Sí? No paga una cantidad de trabajo, paga otra cosa. Paga algo que Marx llama, ¿sí?, el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Puede repetir lo último, profe? ¿Era valor de El trabajo, puede ser? capitalista, perdón, ya lo retomaba, estaba cambiando de diapositiva. El capitalista paga no la cantidad de trabajo, ¿sí?, sino el valor de la fuerza de trabajo. Y el valor de la fuerza de trabajo para Marx es una magnitud, ¿sí?, que no tiene que ver con lo que un proletario haya trabajado, sino que tiene que ver con que el proletario es un ser vivo que necesita de bienes para poder vivir. ¿Me entienden esto? Lo que paga el valor de la fuerza, lo que paga el capitalista, el salario que paga el capitalista, es el valor de los bienes que precisa el trabajador para poder reproducirse. ¿Me entienden esto?
¿Se entiende ese punto? El capitalista paga la subsistencia del trabajador, la reproducción del trabajador, pero no la cantidad de trabajo que realizó el trabajador. ¿Me entienden esto, Sí, profe. chicos? Entonces, para que el capitalista pueda beneficiarse de una mayor riqueza, la cantidad de trabajo que realiza el obrero debe ser mayor que el valor de su fuerza de trabajo. Es decir, debe ser mayor que aquello que el trabajador necesita para poder sobrevivir. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto, chicos? ¿Puede repetirlo, profe, lo último? La cantidad de trabajo que realiza un trabajador debe ser mayor que el valor de su fuerza de trabajo. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Es decir, ¿sí? Después de que el trabajador ha cubierto sus necesidades, ¿sí? Sin las cuales se moriría él y se moriría su familia, tiene que seguir trabajando. ¿No es cierto? Sí. Pero el capitalista solo le va a pagar eso que corresponde a lo que el trabajador necesitaba para cubrir sus propias necesidades y las de su familia. ¿Me entienden? Entonces siempre va a haber en la producción capitalista, porque si no, no sería una producción capitalista, Eso es lo que provoca una desigualdad. diferencia, ¿m? ¿m? Una diferencia entre la cantidad de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. Esa diferencia, ¿sí? Es un plus trabajo, que cuando es utilizada por el capitalista para la producción de mercancías, recibe el nombre de plus valor. ¿Se entiende esto o no, Candela? Porque yo me fui cuando me pusiste más o menos. ¿Se sigue sin entender bien? Entonces, si el obrero en un tiempo X genera un valor equivalente, ¿sí? A X horas de trabajo que se materializan en mercancías por valor de X pesos, ¿sí? Y trabaja X horas y recibe X pesos, entonces no habría ganancia, ¿no es cierto? Plusvalía es con B corta, Pablo. Desde ya te digo. La plusvalía es la parte de la producción que es del trabajador, pero se la queda el capitalista. La plusvalía, a ver, veamos esto detenidamente. Para que el trabajador trabaje para el capitalista, ¿sí? Necesita a través del salario poder existir. ¿Me entendés? ¿Me entienden? ¿Me entienden, Pablo y Candela? Sí. Ahora, si el trabajador trabajara mucho, 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 ¿sí? Y el salario correspondería a la cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, este, el trabajador podría, a través de su trabajo, enriquecerse. Pero si ustedes observan lo que pasa, ¿sí? En la realidad, en la mayor parte de las realidades mundiales, el trabajador lo único que hace con el salario es poder consumirlo.
¿Me entienden? Es decir, sus condiciones, sus necesidades son satisfechas por el salario. Eso es el salario, ¿sí? El salario es el costo de reproducción del propio trabajador y de su familia. ¿Me entienden esto? Esto no es lo mismo que un salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es establecer un tope menos del cual, ¿sí?, inferior al cual el salario, ¿sí?, no cubriría las necesidades de una familia promedio. Eso es otra cosa, ¿sí? Acá, si ustedes supongamos son ingenieros, ¿sí?, y desarrollan un trabajo de ingenieros en una industria. La reproducción implica, ¿sí?, mantener eso que les permite trabajar como ingenieros. ¿Me entienden? Acá no significa que las necesidades sean las mismas para todos, ni mucho menos, ¿sí? Digamos que los trabajos calificados serían trabajos potenciados, ¿sí? Y que como tal exigirían más dinero para poder reproducirse, ¿sí? Ahora, tampoco es el valor agregado, ¿sí? El valor agregado, ¿sí?, es otra cosa que podemos llegar a ver en la antropología económica, ¿sí? Ahora, porque el trabajador está agregando el mismo valor siempre. Vamos a suponer que el trabajador está agregando el mismo valor siempre, ¿sí? Lo que hace el capitalista, ¿sí?, es pagar el valor de la fuerza de trabajo, pagar la reproducción del trabajador, ¿sí?, y disponer, porque eso es lo que hacemos cuando compramos algo. El capitalista compró esas horas de trabajo del trabajador, ¿no es cierto? Y al comprarlas, las puede usar como quiera, ¿sí? Y ¿cómo quiere el capitalista usarlas? Las quiere prolongar, ¿sí? Esa prolongación significa que el trabajador va a trabajar más, ¿sí?, que aquello que le paga su salario, ¿sí?, que aquello que le paga el capitalista. Va a trabajar más que el valor del salario, que corresponde a los bienes que él necesita para reproducirse, ¿sí? ¿Esto me entienden? ¿Esto me entienden? Y entonces va a haber el trabajador lo que hace dentro de la fábrica capitalista, dentro de la industria capitalista, ¿sí?, es producir no solo su propia existencia como trabajador, es decir, no solo reproduce el valor de su salario, sino, ¿sí?, produce más. Ese más es una plusvalía. Fausto dice, lo mínimo para sobrevivir. La sobrevivencia, lo que necesita un trabajador para existir, depende, esto es algo que ya observaba Marx, ¿sí?, de lo que la sociedad pone a disposición como para satisfacer necesidades. Si comparamos dos sociedades, tres sociedades, cuatro sociedades, vamos a ver que en algunas el trabajador tiene mayor bienestar que en otras, ¿sí? Los trabajadores de Luxemburgo, ¿sí?, tienen un mayor nivel de vida, ¿sí?, que los trabajadores en Argentina. Y probablemente, no estoy seguro, ¿sí?, pienso que tal vez los trabajadores en la Argentina tengan un mayor bienestar que los trabajadores en Tanzania, ¿sí?, o en India, ¿sí?, o en China, ¿sí? Ahora, pero de todos modos, ¿sí?, eso lo único que nos dice
es que estas tres sociedades diferentes, o estas 4 o 5 sociedades diferentes, piensan de manera diferente, ¿sí?, el bienestar, ¿sí?, pero sigue siendo la misma situación, ¿sí? El trabajador, ¿sí?, satisface sus necesidades según un parámetro social propio del colectivo, ¿sí?, y produce de más. Es decir, bajo condiciones capitalistas, ¿sí?, este trabajador en Luxemburgo sigue satisfaciendo solamente sus necesidades y sigue produciendo de más, ¿sí? Y ese de más sigue representando la plusvalía. ¿Me entienden? Fernando lo pone en estos términos: produce más zapatos de los que debería producir por lo que le están pagando. Exactamente, porque la cantidad de zapatos por la que le están pagando es un equivalente a la cantidad de bienes que necesita para poder vivir. ¿Sí? Supongamos que produzca un valor equivalente a, qué sé yo, 20.000 pesos en zapatos, ¿sí? Y necesita 20.000 pesos, perdón, supongamos que necesite, ¿sí?, 20.000 pesos para poder vivir, ¿sí? No va a producir 20.000 pesos en zapatos, va a producir 25.000 pesos en zapatos, ¿sí? Y el capitalista se queda allí con 5.000 pesos en zapatos, que al venderlos, si los logra vender, porque eso es algo que el capitalista no sabe, ¿no es cierto? Si los logra vender, van a conformar su ganancia. Mientras no los logre vender, ¿sí?, conforman plusvalor. Son candidatos a la venta. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Pero a su vez con lo que le pagan le alcanza para poder sobrevivir, ¿sí? Y entre esos para comprar zapatos, ¿sí? Y así el sistema funciona. ¿Me entienden? El trabajador se reproduce, ¿sí?, y el capitalista se enriquece. En los términos de Fernando, ¿sí?, ese sería el sistema. Y acá tendríamos que agregarle al sistema capitalista. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Con esto quería decir una cosita más, referido a que, ¿por qué esto no es valor agregado? El valor agregado es el valor que agrega cualquier operación sobre operaciones ya hechas, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo, si se produce cuero, ¿sí?, se añade valor, ¿sí?, cuando ese cuero es curtido, ¿sí? Se añade valor cuando ese cuero, además de curtido, es cortado. Se añade valor cuando ese cuero, además de curtido, cortado, es transformado en algo. Por ejemplo, zapatos. ¿Me entienden? Esa cadena de valor es un añadido de valores por las operaciones sucesivas. ¿No es cierto? ¿Se entiende? No sé quién me preguntaba sobre el valor agregado, eso es el valor agregado. Bien. Y acá entonces la clase, ¿sí? La plusvalía, pregunta Pablo, es variable, supongo. Puede ser más o menos, depende de las horas agregadas que trabaje el trabajador y la cual se quede el trabajo. Exactamente, depende de las horas, pero también depende de la productividad del trabajador, ¿sí? Lo que supone, ¿sí?, que en el mismo tiempo el trabajador va a producir más bienes. ¿La plusvalía crea la desigualdad de clases? Sí, pero no de esa forma. ¿Qué significa que haya plusvalía? ¿Sí? Significa dos cosas. ¿Sí? Significa, en primer término, que el trabajador, el proletario, es dominado. ¿No es cierto? Es dominado. ¿Por qué es dominado? Porque quien impone la cantidad de horas de trabajo y el ritmo de trabajo, ¿sí?, es el capitalista.
¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en la fábrica, ¿sí? En la fábrica el trabajador es dominado. ¿Me entienden esto? Sí. ¿Esto me entienden? Ahora, en la medida en que está esa transacción desigual, el trabajador no solo es dominado, es explotado. ¿Me entienden? Es decir, ¿sí? Esta observación que hace Marx cuando aún era joven, que aparece en los manuscritos económicos filosóficos, que es el trabajador produce no solo la riqueza del capitalista, sino su propia pobreza. ¿Me entienden? Mientras más bienes produce, ¿sí? Dice Marx, más pobre es. ¿Sí? Y esto para Marx era válido en términos relativos y era válido en términos absolutos. ¿Sí? ¿Por qué era válido en términos relativos? Porque, ¿sí? El trabajador sigue estando condenado a la satisfacción de necesidades, ¿sí? Mientras, ¿sí? La industria capitalista produce cada vez y cada vez más cosas maravillosas, impresionantes y qué sé yo. Entonces, efectivamente, el trabajador es más pobre en términos relativos. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Sería, para cerrar, dice, sería que el obrero gana menos de lo que produce. ¿Sí? El problema, ¿sí? Es este punto. Para que ustedes, porque para que esto no sea caprichoso, porque de otra forma sería sería siempre una voluntad arbitraria de capitalista, ¿no? Marx y en general los marxistas no creen que esto sea una voluntad arbitraria de capitalista. Es acá central que ustedes entiendan lo que le paga el capitalista, ¿sí? Que eso que dice Candela, ¿sí? El obrero gana menos de lo que produce, significa que el obrero, ¿sí? Este, recibe los valores equivalentes a su reproducción, a la reproducción de sí mismo. Que el obrero, ¿sí? A través del salario, logra su propia manutención. Que el obrero, a través del salario, ¿sí? Reproduce sus condiciones, reproduce solo sus propias condiciones de trabajador. ¿Me entendés, Candela? Satisface sus necesidades. Satisface sus necesidades, etcétera. ¿Me entendés, Candela? Y debe producir más que eso en condiciones de capitalismo. Ese más es la plusvalía. ¿Me entendés, Candela? Súper. ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Hay alguien que no me entienda? ¿Que quiera que repita? Parece que está bien entonces. Ahora, pero además, ¿sí? Agustín. Había que darle tiempo. Bien. En condiciones capitalistas, el obrero recibe un salario que equivale, ¿sí? A la satisfacción de sus propias necesidades. Pero, ¿sí? Es obligado a trabajar, ¿sí? Por encima de ese salario. Es obligado, por lo tanto, a producir una plusvalía. ¿Me entendés, Agustín? ¿Agustín se entiende? Me esperan un cachito porque se me está quedando sin batería el celular y sin el celular ustedes no me van a poder escuchar.
Bien. Ahora, Marx piensa, ¿sí?, que no es eso únicamente lo que ocurre, ¿sí? Marx lo que piensa es que también como resultado de las crisis capitalistas, como resultado de la competencia capitalista, el trabajador también vería empeoradas sus propias condiciones de vida, ¿sí? Marx piensa que el empobrecimiento del trabajador no solo va a ser relativo, sino también va a ser absoluto, ¿sí? Mientras más salvaje se vuelva el capitalismo, ¿sí?, mientras mayor sea la competencia capitalista, ¿sí?, peores van a ser las condiciones de trabajo y las condiciones salariales del trabajador, ¿sí? La discusión de este último punto sería para otro tema, ¿sí? No sé, tendríamos que ver lo que ha ocurrido durante más de un siglo, durante 150 años de producción capitalista. No nos importa eso, nos importa otra cosa, ¿sí? Que esto que existe en relaciones de producción, dada esa situación de empeoramiento de las condiciones de vida, produce otra cosa, ¿sí? Produce algo más, también asociado con la idea de clase, ¿sí? Y es que esta explotación, ¿sí?, da lugar a una lucha. En otros términos, ¿sí?, en términos de relaciones de producción, podríamos decir que el obrero no sabe o no debe saber, ¿sí?, que es explotado. ¿Esto me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Marx va a insistir en una cosa más, ¿sí? El obrero se transforma en clase, el proletariado se transforma en clase, cuando se hace consciente de la explotación y se hace consciente de su poder y lucha contra la explotación. ¿Me entienden? Hay otro elemento acá, ¿sí?, que es la conciencia de la clase y la lucha política que lleva a cabo esa clase. Esto es central, ¿sí?, para el planteamiento de Marx. La clase se construye en una lucha, ¿sí?, contra la explotación. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Entonces, ¿qué es específico de esta noción de clase en el marxismo, en la perspectiva de Marx? Estas tres nociones, ¿sí?, estos tres problemas: la dominación, ¿sí?, la explotación, ¿sí?, y la lucha política. ¿Me entienden? La lucha de clases como motor de la historia, ¿sí?, como dice Pablo. ¿Me entienden esto? Sí, profe. Ahora quería esto. Esto es más fácil, ¿sí? Esta es la perspectiva funcionalista, ¿sí?, tal como aparece en Norteamérica aproximadamente en 1940. Nosotros vamos a leer un textito muy breve sobre esto, ¿sí?, que creo que no tiene más de 2 o 3 páginas, que es del de King, que es un comentario sobre una obra de Kingsley Davis, que es la clase desde una perspectiva funcionalista, ¿sí? Porque la clase desde una perspectiva funcionalista es una clase muy particular, es una forma que no tiene que ver vinculada, no está vinculada este, con las anteriores, ¿sí? Está vinculada con la obra de un señor que veíamos antes, que era Emil Durkheim, ¿no? Recuerdan que Emil Durkheim era el que pensaba que la sociedad
lo social era un hecho en sus propios términos, ¿sí? Y que debía ser observado considerando que era exterior, ¿sí? Coercitivo, y debía ser observado metodológicamente como cosa. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Bien. Y la perspectiva funcionalista, siguiendo una metáfora que está presente en Durkheim, Durkheim habla solo de las clases de la división del trabajo social. Digamos, estos funcionalistas que no son, así que yo no estoy seguro que Durkheim piense esto, ¿sí? Pero los funcionalistas en Estados Unidos sí. Porque Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, ¿sí? Donde hay una lucha política enorme entre estamentos, clases y partidos en la época de Weber y en Francia y en Inglaterra, por la que pasa Marx siendo perseguido, ¿no? Este, por varias naciones, ¿no? Siendo perseguido y deportado. Los obreros se están organizando, están conformando sindicatos, se está conformando la Internacional Socialista, etcétera, etcétera. ¿Sí? En Norteamérica no ocurre esto, en particular en el periodo de posguerra, y Norteamérica, durante una parte muy importante de su historia, no se considera como una sociedad con conflictos, ¿sí? Pretende, este, sostiene que en realidad los conflictos han sido resueltos en la guerra civil, ¿sí? Y se considera a sí misma como una sociedad armónica, ¿sí? Si bien con diferencias. Y esas diferencias, entonces, esta sociedad armónica, donde no obstante hay diferencia y desigualdad, es analizada siguiendo esta idea, ¿sí? De que hay un sistema social que puede imaginarse como una especie de superorganismo, ¿sí? Y que entonces la estratificación social satisface las necesidades del sistema social, ¿sí? ¿Qué significa que las necesidades del sistema social se satisfagan por un sistema de estratificación social? Significa que estas necesidades, ¿sí? No son resultado de la lucha del poder, de luchas económicas, de luchas políticas, ¿sí? Sino que son la expresión del funcionamiento colectivo, del normal funcionamiento colectivo. ¿Me entienden esto? Entonces, lo primero que podemos observar, lo primero que dice Kingsley Davis es esto, ¿no? En todas las sociedades, ¿sí? Hay posiciones funcionalmente más importantes que otras, ¿sí? Vamos a suponer, cosa que no van a hacer los otros funcionalistas, ¿sí? Que las necesidades del sistema social son las mismas para todos los sistemas sociales, ¿sí? Y entonces vamos a suponer que hay necesidades más importantes que otras, ¿no es cierto? Que la necesidad que satisface el juez, por ejemplo, en tanto vigila atentamente la integración normativa, es decir, el cumplimiento de las leyes, o las necesidades que cumple el empresario, ¿sí? Al producir bienes, ¿sí? Son funcionalmente más importantes que las necesidades de los obreros, por ejemplo. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Hay profe. problemas con esta noción? ¿Esto se entiende? Ahora, y estas necesidades funcionalmente importantes no pueden ser satisfechas. Davis no va a decir por qué,
¿sí? Por todas las personas, sino por un número muy reducido de personas. Vamos a suponer que el desempeño de estas funciones extremadamente importantes exige talentos muy especiales que no están equitativamente distribuidos. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Hay algún profe. problema con esto? ¿Sí? Y entonces hay una cantidad limitada de personas, pero esta cantidad limitada de personas solo tiene talento, ¿no? Solo tiene un tipo de disposiciones, supongamos psicológicas, ¿sí? Que les permiten, que los orientarían al cumplimiento de estas funciones esenciales, funciones fundamentales, ¿no? Pero que ese talento debe ser entrenado, cultivado, formado, ¿sí? Y para eso estas personas, supongamos un médico o un empresario, deben tener una formación relativamente larga y hacer unos sacrificios bastante importantes. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Es la meritocracia? Fausto pregunta si es la meritocracia. Sí, sería la meritocracia. La podríamos traducir a la meritocracia contemporánea, ¿no es cierto? Sin mayores problemas, aunque haya sido formulada en 1947. ¿Sí? Y vamos a decir esto, para que estas personas enfrenten este proceso de formación largo y enfrenten estos sacrificios, ¿cómo diríamos? Estos sacrificios importantes, ¿sí? Se necesita motivar a estos sujetos, ¿sí? Talentosos, pero no aún formados. Y se los motiva a través de las recompensas ligadas al desempeño de la función. ¿Me entienden? Y las recompensas ligadas a la función, entonces, son el prestigio, son el sustento, es decir, la remuneración, ¿no? Son el bienestar o son la estima, ¿sí? ¿Me entienden? Y esto tiene como consecuencia una diferenciación, ¿sí? Es decir, estas personas que desempeñan funciones importantes, ¿sí? Ganan más, tienen mayor bienestar, tienen mayor prestigio, gozan de una mayor estima colectiva que otras que se encuentran por debajo de ellas. Pero ¿cómo? ¿Sí? Básicamente todo el mundo, ¿sí? Porque esto se hace, estos trabajos se hacen sobre investigaciones en ciudades no demasiado grandes de Estados Unidos, ¿no? Y entonces estas ciudades además nos muestran otra cosa que le va a interesar a los analistas, a los sociólogos funcionalistas, que todos, ¿sí? Los miembros de esta sociedad este, que funciona como un organismo de esta sociedad que prácticamente no tiene crisis, de esta sociedad que prácticamente no tiene conflictos, acuerdan, ¿sí? Conocen, reconocen y apoyan esta diferenciación, ¿sí? Que saben que estas personas tienen funciones más importantes, ganan más y gozan de una estima social más alta y consideran que es justo que ello ocurra porque son las que tienen, si quieren, mayores responsabilidades, pero son también las que han llevado
mayores sacrificios y tiempos más largos de formación. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Entonces hay un consenso valorativo, ¿sí? Algunas pueden ser trabajos, Fernando me pregunta, el trabajo altamente calificado, algunas pueden ser trabajos altamente calificados, otras veces pueden ser trabajos, actividades que nos costaría homologarlas al término de trabajo, como las funciones empresariales, ¿no es cierto? Que no parecen dentro de esta idea de consenso acerca de la diferenciación estar tan vinculadas con la formación como con el sacrificio. Piensen en ¿qué? Parece un término. ¿Qué término, Roberto? No entendí, no sé si no entendí muy bien el comentario. La cuestión de la derecha y la izquierda es una cuestión bastante complicada, ¿no? Acá, porque esa cuestión de que la gente apoya la diferenciación. Sí, efectivamente, vos la podés considerar como derecha en el sentido del conservadurismo. Pero es bastante, pero no obstante, nos parezca que les puede parecer a algunos que es de derecha, que justifica la desigualdad o cosas por el estilo. No obstante eso, la seguimos escuchando, ¿no es cierto? Yo cada vez que escucho algunos canales, vuelve a aparecer la misma cuestión, ¿no? Supongamos, ¿no? La idea de que los empresarios ganaderos, por ejemplo, los empresarios agrícolas, ganan más porque producen más riqueza, ¿no es cierto? Es el mismo razonamiento, ¿no es cierto? Sí, ¿Me profe. entienden esto? ¿Sí? ¿Me entienden entonces este punto? ¿Sí? Entonces, estas serían las tres perspectivas básicas, ¿sí? Sobre las que tenemos que integrar, ¿sí? Estas son las tres perspectivas básicas que tenemos que integrar, y la integración es la que vamos a hacer el viernes, que bien, ¿sí? Esto, ya les digo, va a estar disponible para ustedes, tanto la bibliografía como el resto de las cosas, no vamos, pero espero que mañana, ¿sí? Porque estoy tratando de hacérsela lo más fácil posible, ¿sí? Bien, ¿hay alguna Miguel, pregunta? Sí, Miguel, decime, no, Mariu. incluso decirle a los chicos que todavía no, cuando vos desarrolles la clase del viernes, recién vamos a poner a disposición las preguntas de esta unidad. Sí, yo creo que las preguntas van a estar disponibles el lunes recién y la bibliografía va a estar disponible más o menos mañana. Bien. Bien, entonces hasta ahí, ¿sí? Ahí paramos, porque son menos 8 minutos. ¿Alguna pregunta, chicos? Perfecto, dice Candela. Entonces, espérennos un poquito, ya organizamos bien esta unidad y se la dejamos. Y la semana que viene ya les diríamos muy claramente cómo va a ser el parcial. ¿Te gusta, Roberto? Sí, es un tema que a mí me encanta. Sí, incluso la bibliografía que le vamos a dejar a disposición, donde están estas, no se van a
van a poder volver sobre estas tres perspectivas, está bastante accesible, así que... Sí, no creo que tengan problema. No. Bueno, ¿listo, chicos? ¿Listo? Bien, dice Pablo que tendríamos que haber empezado por acá. Si hubiéramos empezado por acá no tendríamos. No hubiera sufrido tanto Pablo. Yo pensé que de Sigma y Goldman la presentación de la persona le estaba gustando. Bueno, pero es así, entonces ya la cosa no lo estresa tanto, porque lo feo sería terminar con un tema difícil, ¿no? Y entonces nos odiarían y no seríamos más amigos, ¿no es cierto? Nosotros Terminamos no con un seríamos tema felices. más fácil, ¿qué? Y nosotros no seríamos felices. Entonces terminamos con un tema más fácil y somos felices todos. Bueno, chicos, entonces que la pasen bien, buen fin de semana para todos. No vamos a poner en peligro nuestra interdependencia y no voy a intercambiar mi felicidad para y vamos a andar muy bien con este tema. Bueno, chicos, lo dejo entonces. Bye, que la pasen bien. Gracias, Bueno, Chao, profe. Mariu, la que próxima semana. me estoy comunicando con vos mañana a la mañana. Dale. ¿Eh? Bueno, Bueno, profe. Chao, muy bien. nos vemos. Exactamente.